Hola, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar qué es un multímetro, los tipos de multímetros que hay y las buenas prácticas que debemos tener con el multímetro. Mi nombre es Luis Vigoya, técnico en sistemas del SENA, del Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones. Mi ficha es 132684, grupo 3. Bueno, la definición de multímetro es un instrumento que nos permite medir diferentes magnitudes eléctricas. Podemos medir con él tensiones alternas y continuas, corrientes alternas y continuas y resistencia. Es decir, que con el multímetro, por ejemplo, podemos medir el voltaje continuo y voltaje alterno. ¿Cómo sabemos si es voltaje continuo? Porque tiene la línea acá encimita con punticos abajo. Eso significa que es voltaje continuo. Y el voltaje alterno es una V pequeña con una línea curvada. ¿En donde encontramos el voltaje continuo? El voltaje continuo lo podemos encontrar en cargadores de celulares, de computadores o cualquier otro aparato que transforme la energía que llega desde el tomacorriente y que sale hacia el dispositivo al cual la requiere. El voltaje alterno lo encontramos en el tomacorriente de nuestra casa, que es donde conectamos los diferentes dispositivos, aparatos eléctricos que necesitamos utilizar. También podemos medir la corriente, la corriente está puesta por una A, tiene como referencia una A mayúscula, y corriente continua, que es la A con la rayita y los tres punticos, y corriente alterna, que es la A con la rayita curveada. Con el multímetro también podemos medir las resistencias. Podemos medir desde 200 kilo ohms hasta 20 ohms o 20.000 ohms más o menos. Podemos medir las resistencias. ¿Qué otra cosa nos permite el multímetro? No, básicamente serían esas tres cosas: voltaje continuo, voltaje, corriente y resistencias. También nos permite calcular el amperaje, que es lo mismo que corriente. El amperaje y corriente es lo mismo. ¿Cómo utilizamos el multímetro? El multímetro se diferencia porque nos trae dos cables, uno de color negro y el otro de color rojo. El de color negro lo conectamos en el puerto COM. Esperar si aquí tengo otra imagen un poquito más sencilla. Ya está abriendo. Bueno, como les decía, acá, solo que este no, como les decía en el otro, podemos conectar acá en COM, iría el cable negro. El cable negro se refiere a tierra, que es el que vamos a poner en el puerto COM, y el cable rojo es dependiendo de la medición que vayamos a hacer. Si nuestra corriente supera los miliamperios, es decir, llega a 1 amperio, es recomendable poner el cable rojo en miliamperios, ya que vamos a medir una corriente que es más pequeña que el 1 amperio. Si por alguna razón esta corriente excede del amperio, es decir, de 1 amperio hacia arriba, lo conectamos en el de 20. En este caso nos permite hasta 20 amperios máximos. Bien, para comenzar nuestras mediciones tenemos que mover el interruptor del centro, posicionándolo en el signo y en la medición que queremos hacer. Si queremos, por ejemplo, medir el voltaje que sale de una fuente de un computador, en este caso el amarillo, que es de 12 voltios, pues movemos el interruptor a voltaje y lo ponemos en 20. ¿Por qué 20? Porque se tiene que poner siempre un valor más alto del que queremos medir. Si queremos medir 1 voltio, ponemos 2 voltios. Si queremos medir menos de 200 milivolts, ponemos en 200 letra M, que son milivolts.
si nuestra voltaje excede de, por ejemplo, de 120 voltios, entonces colocamos el medidor en 200 voltios. ¿Esto por qué? Para que no se nos dañe el multímetro, no se nos llegue a quemar. Lo posicionamos en cualquiera, en este caso nos ofrece 5 opciones. Si queremos medir el voltaje que sale del tomacorrientes de nuestra casa, ponemos el indicador en voltaje alterno y dependiendo de cuántos voltaje, qué voltaje manejamos. Si queremos, no estamos seguros de a cuánto equivale el voltaje de nuestra casa, siempre es recomendable ponerlo en el valor máximo, ya que si no sabemos, siempre es recomendable ponerlo en el valor máximo que nos permite el multímetro, ya que si no sabemos cuál es el voltaje en nuestra casa y ponemos en un valor más bajo del que es, podemos quemar el multímetro y podemos correr riesgos de dañar nuestro cuerpo físicamente. Si sabemos entendemos que la corriente estándar que llega a nuestra casa, el voltaje estándar que llega a nuestra casa es de entre 120, 130, 140 voltios. Entonces sabemos que ponemos el indicador en 200 voltios, pero recuerden que alterno. ¿Por qué alterno? Porque así es el voltaje que llega a nuestra casa, alterno. Si ya es un aparato que nos permite reducir el voltaje o cambiarlo de frecuencia, como así decirlo, como un cargador de celular o una fuente de computador que transforma la energía, el voltaje, entonces lo pondríamos en continuo. Bien, para medir nuestras resistencias, si no sabemos el valor de nuestra resistencia, es recomendable también ponerlo en el valor más alto que permita el multímetro, y ahí dependiendo de ahí ya vamos bajando hasta que más o menos nos dé los cálculos que queremos. En este caso este multímetro nos permite 200 ohms, 2 kilo ohms, 20 kilo ohms, 200 kilo ohms, 2 mil kilo ohms y 20 mil kilo ohms. Si queremos medir la corriente, el amperaje que fluye por nuestras mediciones eléctricas, el amperaje que fluye, pues ponemos el dispositivo en amperaje continuo. Ya sabemos que continuos son en cargadores o en aparatos que transforman la corriente. En este caso el multímetro nos ofrece hasta 2000 amperios o corriente, que también se le dice así, pero se le dice amperios, 2000 amperios, y el valor mínimo es de 20 amperios. Lo mismo, si no sabemos el amperaje, aquí es de 2 miliamperios, no es 2000 amperios sino 2000 miliamperios, y el valor máximo es de 20 amperios. Si no sabemos cuál es el amperaje que fluye en nuestro hogar, como así decirlo, o en este caso en nuestra fuente, pues ponemos el valor más alto y dependiendo de qué resultado nos bote la pantalla vamos disminuyendo. Si queremos medir el amperaje que fluye por la red eléctrica de nuestro hogar, pues ponemos el interruptor en 20 amperios de corriente alterna y nos mostrará el resultado. Bueno, eso es más que todo lo que es el multímetro y algunas de sus funciones. Las buenas prácticas es siempre tener cuidado con cómo medimos nuestra corriente, nuestro voltaje, nuestras resistencias, etcétera, ya que por simples fallos, por pequeños errores, podemos quemar el multímetro y podemos estar dañando nuestro cuerpo físicamente, podemos recibir hasta un choque eléctrico por esto, aunque es muy poco probable, ya que estos multímetros son diseñados para mitigar la corriente y que a nosotros no sintamos nada. Bueno, ese es uno. El segundo es siempre saber qué valor vamos a escoger. Ya saben que si es corriente alterna, ponemos el indicador en
en sus respectivos mediciones, y si es corriente continua igual. Recuerden que la corriente alterna es la que llega a nuestro hogar y la corriente continua es la que sale de los dispositivos que transforman esa corriente. Por ejemplo, como ya he dicho antes, los cargadores, las fuentes de un computador, entre otras. Y eso sería más que todo lo que debemos saber sobre un multímetro y su manejo. Ya es necesario ya que ustedes ya practiquen con él y vayan sabiendo bien cómo se maneja. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Ah, Antes de terminar el video, tenemos dos tipos de multímetros, el digital y el analógico, que son los que ven en pantalla. Listo, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver el video y hasta luego.